Procederemos a resolver el último ejercicio. Más allá de las fórmulas que necesitamos completar, que son solamente dos, puede resultar interesante mirar las fórmulas que ya están definidas, como por ejemplo la fecha de elaboración, donde aquí podemos observar se dejó fijo el día y el mes, y el año, en cambio, depende de la celda C18, donde va a estar el año actual. Si miramos la celda, vamos a ver que acá también tenemos el año de la fecha de hoy, y aquí de vuelta siempre vamos a tener los días que corresponden a feriados del año actual. Esta es una forma interesante para poder siempre tener feriados actualizados del año que está corriendo, ¿no? Ya que los días feriados no laborables son siempre los mismos, solamente tenemos que actualizar el año, que está hecho en este caso con esta función. Bueno, dicho esto, ahora vamos a trabajar con la fecha de vencimiento. Para eso tomamos la fecha de elaboración del producto y le sumamos la cantidad de meses. Podríamos hacerlo como lo veníamos haciendo anteriormente, usando la función fecha, la función día, mes y año, y al mes sumarle esta cantidad de meses. Sin embargo, tenemos una función mucho más rápida y cómoda, que es la función fecha-mes. Igual fecha-mes, fecha inicial, punto y coma, cantidad de meses que le queremos agregar. Si son positivos los suma, si son negativos los resta. Ahí tenemos la fecha final. Vamos a copiarle el formato. Recordemos que este número que nos dio es el número de serie de la fecha, o sea, es una fecha en sí, solo que el formato es inadecuado. Ahí le pusimos el mismo formato que teníamos aquí y ahí vamos a tener todo resuelto. De todas maneras, vamos a hacer aquí al lado el otro procedimiento, el que hacíamos anteriormente, para ver que no es totalmente equivalente uno con el otro. Por eso que también puede ser interesante la función fecha-mes. Vamos a hacer igual fecha, el año de la fecha inicial, punto y coma, el mes de la fecha inicial, más la cantidad de meses que indique aquí, punto y coma, el día de la fecha inicial, la fecha de elaboración, cerramos día, cerramos fecha, ahí lo tenemos. ¿Ven? Este es totalmente coincidente. Sin embargo, cuando pasemos a copiar, vamos a ver que aquí y aquí va lo mismo, pero aquí no. ¿Ven? Acá nos dice 28 del mes 2 y acá nos dice 3 del mes 3. Lo que ocurre acá es que tenemos el día 31 de enero, ¿sí? Y le decimos que le sume un mes. Entonces, con la función fecha-mes, lo que hace es considerar que este es el último día de enero y por lo tanto, si fuese por ejemplo también un vencimiento de un pago, se entiende que el próximo pago va a tener que realizarse un mes después, es decir, se va a tener que realizar en el mes de febrero. Y entonces lo que hace es ajustarlo al último día del mes de febrero, ya que no tienen la misma cantidad de días, ¿verdad? Entonces acá nos va a pasar lo mismo también con el 31 de enero. Y en cambio, en el otro cálculo, al pasarse de mes, directamente por no tener la misma cantidad de días, es decir, al pasarse de día, porque un mes no tenga la misma cantidad de días que el otro, lo que hace es aumentarle un mes más, que en el caso de esta otra función no ocurre así. ¿De acuerdo? De todas maneras, puede ser que si ustedes están usando una versión vieja de Excel, no dispongan esta opción de fecha-mes y tengan que remitirse a esta otra. Pero si no, es una alternativa rápida, fácil y que siempre considera esto que acabamos de explicar. Bueno, nos vamos al monto a pagar aquí. Este monto a pagar se calcula de acuerdo a la cantidad de jornales que se generan entre esta fecha de inicio y esta fecha de finalización y al importe del jornal. Se entiende que van a trabajar de lunes a viernes y hay que considerar los feriados que puedan caber en el medio de las dos fechas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es usar la función días.lab. Podríamos usar días labInt también. En ese caso tendríamos que definir el fin de semana. En este otro caso, con días lab, recordemos que el fin de semana siempre es sábado y domingo. Fecha inicial es esta que está aquí, punto y coma. Fecha final es esta que está aquí, punto y coma. Y las vacaciones son los feriados
que los tenemos aquí y que es muy importante que presionemos el F4 allí para ponerlo como una referencia absoluta, para anclarlos, de manera que cuando copiemos esta fórmula hacia abajo, estos feriados no se nos vayan a correr, ¿no? Porque si no, cada vez que bajemos un renglón, esta lista va a ir bajando y nos va a apuntar hacia celdas vacías. Esto nos va a dar la cantidad de días laborales que hay entre estas dos fechas. No importa si los feriados están comprendidos o no dentro de este rango. O sea, yo marco los feriados de todo el año para despreocuparme y saber que sea cual sea la fecha del año que coloque aquí y aquí, siempre va a considerar estos feriados. Si hay feriados que no entran dentro del rango, no hay ningún problema, nos los va a considerar la función y no nos genera ningún tipo de inconveniente. Y esto nos va a dar la cantidad de días, lo tenemos que multiplicar por el importe del jornal, ¿no? Cerramos el paréntesis primero para terminar la función y luego lo multiplicamos por el importe del jornal, o bueno, podríamos haber hecho al revés, el importe del jornal por días lab y toda la fórmula. Con eso tenemos allí el importe, podemos copiarnos el formato para que nos queden iguales y ahí lo copiamos y culminamos todo nuestro ejercicio.